Abelardo Celestino Tagliaferro dobló la esquina sin prisa, apretó suavemente el embrague, puso la palanca de cambios en punto muerto con las manos levemente posadas sobre el volante, arrimó el auto a la vereda y lo detuvo sin brusquedad al final de la hilera de autos amarillos y negros. Apagó el motor, quitó la llave del tambor, aspiró profundamente y dirigió la mano izquierda hacia la puerta. Sus movimientos eran metódicos y serenos, pero para cualquiera que conociese su carácter habitualmente enérgico e impulsivo, aquellos gestos necesariamente hubiesen tenido algo de artificial, algo de falso. Eran a todas luces ademanes nacidos de una reflexión profunda, concienzuda, esos ademanes calmos que las personas adoptan en un intento de que su espíritu se contagie de esa paz y esa mansedumbre exterior de los gestos ante el mundo. Abelardo Celestino Tagliaferro había tenido mucho tiempo para prepararse para esa mañana cargada de presagios trágicos. 5 o 6 meses tal vez. Los signos alarmantes habían empezado algo antes, digamos en noviembre, diciembre del año anterior. El receso del verano le había hecho abrigar algunas esperanzas, pero desde fines de febrero la situación se había tornado crecientemente tenebrosa. Para los últimos días de abril, Tagliaferro había comprendido que solo un milagro lo pondría a salvo del abismo. Del archivo para todos ustedes. Platense y Lanús en San Lorenzo, partido decisivo. Con polémica, porque Pinasco pateó 2 veces antes de que pateara Miguelucci. Esto le valió un juicio a la AFA que derivaría después en que Lanús fuese resarcido por el descenso. Cárdenas es quien patea el último penal, Miguelucci el que ataja, el que festeja, el que lleva al título, en realidad no al título, a evitar uno de los tantos descensos que tuvo Platense en su historia y que logró evitar a través de la proeza de sus jugadores. Escuchamos el testimonio de época del héroe de la noche. Entra Gambier, entra Vieta, cabezazo de Gambier, 2-1, y a creer, y a correr. Ahí va Gambier, el cabezazo. Sí. Gambier, a la derecha de Miguel, 2-2. Con todo Platense. Miren cuántas camisetas blancas en el área. Gambier, le pega. Sí, el gol de Platense, 3-2. Qué bueno lo de Calizo. ¿No habían existido acaso otros milagros anteriores? Pero mayo y junio se habían consumido sin que ese milagro tuviera lugar. Semana a semana, su espíritu se había ido opacando. A medida que se acercaba a julio, su carácter habitualmente expansivo, campechano, dado, se había tornado proclive a la meditación, al silencio y al ensimismamiento, sí. A medida que los días se acortaban y los árboles de la General Paz se desnudaban en colores ocres, Tagliaferro iba convirtiéndose en una suerte de crisálida espiritual, encapsulada en melancólicas meditaciones, ajena al caos cotidiano. Cuando no sin cierto esfuerzo bajó del taxi y vio que los hombres que frecuentaban con él la parada lo esperaban bajo el toldo del kiosco. Abiertos en un semicírculo se pasaban el mate y le clavaban a la distancia 7 pares de ojos inquisitivos. Abelardo Tagliaferro se acercó con el mentón erguido y la vista clavada en un horizonte imaginario. A cada paso, su cuerpo se balanceaba levemente hacia los lados. Con la campera puesta, daba la impresión de ser un astronauta gigantesco caminando en la ingravidez de la luna. Calculó con precisión de experto que el primer dardo lo alcanzaría cuando pasara a la altura del lavadero automático, o no mucho después de poner un pie en la vereda de la agencia de lotería. No se equivocó. ¿Qué haces acá, gordo? Te hacíamos en la cancha. El que había hablado era Álvarez, el morocho del Gacel. Era lógico, pensó Tagliaferro, pero estaba listo para ataques sencillos como ese. Por favor, Álvarez, no me jodas con pavada.
Habló con serenidad, como transigiendo en explicar que 2 más 2 son 4 a un ignorante, pero no pudo evitar una levísima irritación al escuchar las risitas breves de los otros. Te hablo en serio, gordo. No podés dejar al equipo ahora en semejante momento. Y Tagliaferro suspiró mientras su expresión adquiría un cariz de angelical cansancio. Haceme el favor, no hablemos más de fútbol. De nuevo el coro de risitas cómplices. Tomó un poco de mate, alargó la diestra hacia la bolsa engrasada de los bizcochos y se preparó para el próximo round. ¿Cómo que no hablemos más, gordo? ¿No eras vos el que siempre venía insufrible los lunes cuando ganaban, que Platense de acá, que los Calamares de allá, que el equipo del polaco del otro lado? Algunos de los otros asentían. ¿No te cagabas de risa cada vez que perdían los grandes? Tagliaferro volvió a suspirar y a sonreír. Mira, Álvarez, pareció dudar en busca de las palabras adecuadas. Eso era antes, yo qué sé. A veces la vida te enseña cosas, ¿sabes? Y me apiolé de que todo ese asunto del fútbol, viste, qué sé yo, no tiene sentido. Dejó sus palabras flotando un momento y concluyó. No hay caso, pibe, no tiene sentido. El morocho Álvarez era demasiado primario como para afrontar semejante despliegue de escepticismo. El gordo sabía que el Piolín Acosta tomaría la posta con aportes algo más incisivos. El Piolín Acosta era un cincuentón larguirucho de piel blanquísima. Había sido bautizado así por el propio gordo. En su origen, el sobrenombre era Piolín de Matambre, porque era largo, finito, blanco y ordinario. El gordo, especialista en apodos, consideraba su hallazgo con Piolín una de sus obras maestras. Y a cada uno de los nuevos en la parada se lo había ido explicando como un modo de revivir la deliciosa indignación del otro. El ataque del Piolín fue frontal. Y decime, gordo, si hoy le ganan a River y ponele que por una de esas casualidades del destino se terminan salvando, ¿vas a seguir con la huevada de no creer en nada? Ahí está, ahí está. Algunos asentían entusiasmados con la intuición de que el alto y pálido filósofo estaba acorralando al recién llegado. El gordo se preguntó cuántos de ellos sabían qué corchos era eso de no creer en nada, del escepticismo. No, Piolín, para mí el fútbol, ¿cómo te explico? Ya fue. Por una cabeza del noble Poterillo, que junto a la raza floja al llegar, y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por la cabeza me te conducía de aquella coqueta y burlona mujer, pegar, curar, sonriendo, el amor no está mintiendo, queman una hoguera todo mi querer. Ya fue, ¿sabes? Esas pocas palabras le fueron brotando de a poco mientras miraba el toldo que tenía sobre la cabeza y mientras sus manos abiertas hacia arriba describían ademanes vagos como reforzando esa sensación de vacío metafísico que su dueño pretendía transmitir. Dejate de joder, gordo, a mí no me vengas con el cuento, que si no estuvieran por irse a la B, te tendríamos de estar bancando como si el cuadro ese fuera el Manchester United. Tagliaferro volvió a considerarlo con indulgencia. Un nuevo suspiro hinchó la mole de su cuerpo agazapado en el banquito. No, querido, te equivocás. A veces la desgracia te abre los ojos, ¿sabes? Y si tenés neurona, te pones a pensar. Hizo un silencio y siguió. Suponete que Platense va y se salva. Difícil, pero ponele que sí. ¿Qué me cambia? ¿Voy a ser más rico? ¿Va a subir más gente al tacho? ¿Voy a volverme inmune a los afanos? No, loco, no me cambia nada. Y ponele que hoy se va al descenso, se va a la B. ¿Y qué pierdo yo, hermano? No hay vuelta, loco, el fútbol es una mentira, ¿sabes? ¿O ustedes piensan que a esos turros de los jugadores les importa algo? No, padre, los tipos cobran y se van. ¿Quién se queda como un idiota parado en la Popular? ¿Vos o ellos? ¿Y los dirigentes? ¿Vos te pensás que les calienta algo? Si son una manga de chorros. Hizo una pausa para tomar otro mate y para que su discurso penetrase mejor en las mentes de sus amigos, y volvió al ataque. El fútbol está armado para que ganen los grandes, nada más, es un negocio, pibe. Es todo un circo que vive de los giles como ustedes. A ver, mirá los goles del domingo. ¿Alguno de ustedes sigue siendo tan nabo de mirar los goles? Los otros asintieron.
¿Ves que la Argentina es un país de idiotas? Todos ahí como giles comiéndose 60.000 propagandas. ¿Para qué? Para ver esos maricones que la van de héroes y que a la primera de cambio, cuando les ponen 2 mangos sobre la mesa, se van a jugar a Europa. Por favor, muchachos, no jodamos. Cada vez más enardecido siguió. A ver vos, García, el aludido lo miró atentamente. Vos sos hincha de Gimnasia. Si no juegan con River o Boca, ¿cuántos minutos te pasan del partido? ¿1 y medio? ¿Y vos, Martínez? ¿No me contaste que para ver los goles de Colón los grabás y después los ves 50 veces y te haces el bocho de que viste el partido entero? Y el otro asintió. ¿Ven lo que digo? Entiéndanlo, el fútbol no sirve para nada, para nada. O vos, Paso, por ejemplo, que sos de River, ¿te volvió un tipo feliz que hayan ganado 3 campeonatos al hilo? Los ojos grises de Pasos se entornaron en un gesto suave que era también de infinita tristeza. Es todo verso, es todo mentira. Y como si fuera el resumen de su discurso reiteró, todo mentira, no hay vuelta. Tagliaferro cayó, los demás se pasaban el mate en silencio, algunos miraban para cualquier lado para que los otros no vieran las huellas de la turbación que les había sembrado. El gordo, aliviado, advirtió que había conseguido el milagro de que se pusieran a hablar de otra cosa. Él podía tener mucho autocontrol y todo lo que quisieran, pero tampoco era de fierro, ¿qué tanto? Los otros se fueron yendo. En una mañana dominguera extrañamente movida, cuando llegó el turno de Tagliaferro, le alargó el mate al que cebaba y se puso de pie con dificultad. Una mujer algo mayor se acercaba presurosa a la parada. Necesito ir a Luján, muchacho, a la basílica. Cuando la mujer se acomodó atrás y él encendió el motor, su espíritu comenzó a poblarse de sensaciones raras. La señora tenía aspecto de abuelita de libro de cuentos. Tagliaferro se mordió el labio inferior mientras dudaba en hacer la pregunta que se le había ocurrido. Finalmente se decidió. Señora, ¿le molesta si enciendo la radio? No, muchacho, para nada. Apenas formuló la pregunta, se arrepintió de haberlo hecho, porque ¿por qué había salido con eso? ¿Qué razón había para encender la radio? Ninguna, gordo, ninguna. Se amonestó él mismo. La radio era un cachivache vetusto que no tenía nada que ver con el Renault 19 hecho un chiche de Tagliaferro. Era un artefacto antiguo que había pertenecido originalmente a un Siam di Tela que en los años 60 le había permitido a Tagliaferro parar la olla en su casa cuando lo habían echado de la empresa. En los 70 había cambiado el Siam por un Dodge, después por un Peugeot y por un Senda, pero la radio siempre había sido la misma. Era uno de esos ejemplares con 2 perillas a los lados y que tienen una serie de teclas negras debajo del visor para cambiar velozmente de lugar en el dial. Adaptarla al tablero del Renault había sido complicado y en el taller lo habían mirado como si estuviese totalmente pirado, pero a Tagliaferro no le importaba nada de nada. La radio, esa radio era para él un talismán infalible, un salvoconducto, un pasaporte para un retorno pacífico a casa y a los suyos. Y otra cosa, con esa radio había escuchado al Calamar salvarse de todos los descensos. Pero ese viaje a Luján parecía una señal venida de los infiernos, porque el aparato tenía un inconveniente. En realidad tenía varios, pero existía uno verdaderamente delicado. Por alguna extraña razón que Tagliaferro no había logrado determinar, la radio callaba indefectiblemente apenas salía un par de kilómetros de la capital. Cuando traspasaba la General Paz comenzaban las interferencias. Y 20 cuadras más allá lo único que salía del receptor era el sonido propio de una sartenada de papas fritas a medio cocinar. Haciendo un cálculo sencillo entre la ida y la vuelta se iba a perder el partido completo, que ya debía estar empezando. Podía escuchar los primeros minutos, sí, hasta que saliera de la autopista en Liniers, pero ¿y después? Tagliaferro detuvo en seco la sucesión de sus pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? ¿No era cierto todo lo que acababa de decir? ¿No eran esas frases que acababa de pronunciar frente a sus amigos la rotunda verdad a la que había llegado luego de meses de exploración interior, de introspección dolorosa, de disciplina moral? Seguro que lo era, de modo que Tagliaferro apenas encendió la radio, sintonizó una emisora de tangos que se extinguió poco más allá de Ciudadela. Sufrir por un motivo tan pedestre, qué barbaridad, se dijo. Se recordó a sí mismo en tantos domingos de amarguras. Sí. ¿No habían sido infinitamente más abundantes que los inusuales jornadas de triunfo? A la altura de Morón apagó la radio.
Ya estaba en plena fritanga. Parece mentira que rápido se va por la autopista, se dijo. Al ver que estaba a la altura de Morón, lo cruzó una noción sombría. Platense volvería a jugar aquí después de varias décadas en primera. Sacudió la cabeza, disciplina, gordo, disciplina. Pero sus labios empezaron a musitar una letanía que a cualquier sacerdote le hubiese resultado extraña. Tigre, All Boys, Brown, Los Andes. Su ánimo ya era definitivamente sombrío. De pronto el pánico lo cruzó en varias oleadas sucesivas. San Telmo, La Madrid, Justo José de Urquiza. Y si eso era no era una, sino 2 o 3 categorías perdidas al hilo, intentó reaccionar. ¿Y a mí qué carajo me importa? Supuso que había sido un grito íntimo, pero se dio cuenta de que algo del alarido interno se le había escapado, porque la señora lo miraba con un poco de temor y los ojos muy abiertos. El gordo le sonrió con dulzura por el espejo y después clavó los ojos en la ruta. Moreno, la autopista se redujo a 2 carriles y por esto te cobran peaje los tipos estos. La pasajera iba ensimismada contemplando el paisaje por la ventanilla. La ventanilla, en invierno o en verano él iba con la ventanilla del conductor baja, salvo que el pasajero le pidiera lo contrario. Y si probaba cerrar todo el auto a ver si la radio emitía al menos un susurro, corrió el codo y cerró. Encendió el catafalco negruzco y esperó. Acercó todo lo que pudo la oreja al receptor, el rumor de una voz inconfundible. Tragó saliva, subió el volumen al tope y la vocecita adquirió mayor consistencia, tratando de no perder de vista la ruta. Acercó aún más la oreja, insultó en voz baja. Era uno de esos programas religiosos en los que el conductor repartía sanaciones radiofónicas en un castellano levemente extraño. Movió el dial hacia la derecha, folclore, un poco más tango. Después topó con el final de la banda, inició el camino inverso. A la izquierda del pastor evangélico detectó el sonido inconfundible de un relato deportivo, pero demasiado lejano como para que se extendieran las palabras. Giró la perilla y ahí estaba el partido de Platense. Escuchó con el alma en vilo el relato de una jugada intrascendente en el mediocampo. ¿Cómo van? Que digan cómo van, carajo, pensaba. Pero de inmediato entendía que a esa altura debía tener la expresión crispada, los ojos inyectados, la expresión tensa del hincha angustiado, y se decía que no, que de ningún modo, que no debía echar a la basura todos esos meses de autoeducación que lo habían librado al fin de su dependencia calamar. ¿No estaba acaso hermosa la mañana? ¿No bañaba el sol radiante el campo y la autopista? El gordo volvió en sí por un instante. La temperatura del taxi, con todas las ventanillas cerradas y el sol cayendo a pique, debía andar por los 35 grados. Tagliaferro observó a la pasajera y vio que se abanicaba con una revista mientras los gotones de sudor le resbalaban por los lados de la cara. Estuvo a punto de bajar las ventanillas, pero se dijo que entonces perdería definitivamente cualquier esperanza de comunicación radial con el mundo. De manera que optó por encender el aire acondicionado. El fresco me va a venir bien para poner en orden las ideas, se dijo. No te enchufes, gordo, no te enchufes, se repetía. La cosa está perdida, no hay manera de que zafemos. Momento, ¿zafemos quiénes? ¿Acaso yo soy Platense? ¿Tenés acciones ahí, gordo idiota? Los que se van a la B son ellos, no vos. Los que van a perder con River son ellos. Los jugadores y los dirigentes, ¿qué tanto? Vos sos Abelardo Celestino Tagliaferro, a sus órdenes, de profesión taxista, estado civil casado, padre de 2 hijos y abuelo de 3 nietos. Entérate. Lo demás es todo grupo. ¿Para qué calentarse? Si al descenso se van a ir igual. Y después te vas a tener que bancar a toda esa manga de palurdo de la parada, empezando por el Piolín y terminando por el negado del Morocho Álvarez. Empezaron las rotondas de Luján. Tagliaferro miró por el espejo y vio a la pasajera con las manos en los bolsillos, el gorro calzado hasta las orejas, la bufanda enrollada en 3 vueltas alrededor del cuello y los lentes empañados. El gordo notó que la temperatura había bajado unos 30 grados de un saque. Apagó el acondicionador de aire. Descartada la estrategia del encierro, optó por ventilar bien el taxi. Tal vez lograra captar algún kilohertz extraviado en el éter. El último tramo hasta la iglesia lo hizo veloz, con las 4 ventanillas bajas y el aire como un torbellino en el interior del tacho. Cuando paró frente a la catedral y se volvió a mirar a la pasajera, advirtió con sorpresa que el pelo de la mujer había adquirido una cierta disposición salvaje y que sus ojos no paraban de parpadear alarmados. Ella pagó, se bajó velozmente, daba la impresión que
de haber encontrado un nuevo motivo para agradecer a la Virgen, Tagliaferro dio vuelta a la plaza, se dispuso a emprender el retorno, entonces los vio. 4 hinchas de River, con camisetas, vinchas y banderas, venían sacudiendo los trapos. No, era una cosa de loco. Tosió el gordo, consultó su reloj, y los hinchas de River ahí, sacudiendo los trapos y cantando en voz en cuello. No se atrevió a preguntarles el resultado del partido, pero la actitud festiva de los tipos lo hundió en una desesperación creciente. Momento, ¿qué te pasa, gordo? Para la moto, para un poquito, que se desesperen ellos. Todos esos nabos que se sienten los dueños de las camisetas y de los clubes. Pensar que él mismo, hasta hacía poco, había sido uno de ellos, y desde pibe para colmo, pero de más grande fue peor. El ascenso se le subió a la cabeza, la definición por penales con Lanús, Dios santo. Lo había ido a ver con la Clarisa. Al final del partido él se había desmayado y habían tenido que sacarlo de la Popular entre 5 tipos bien grandotes. Pero ¿quién te quita lo bailado? Y el desempate con Temperley. 6 minutos casi, está ganando Platense por 1-0, presiona Temperley. Viene el centro, segundo palo, Dabrowski, le pegó a Gambier. En el área chica, Gambier que saca violento remate hasta la mitad de la cancha. Arriba Ruiz contra el Faro Moreno, se le lleva el Faro Moreno, se va, le sale el arquero, Platense, Alfaro Moreno ganó la pelea por la pelota en la mitad de la cancha. Fuentealuna salió a jugarse la vida. Alfaro Moreno con enorme pupila tocó la pelota por arriba del arquero. Hay tarjeta roja ahora, no sé para quién, para Alfaro Moreno me parece, gracias Titi. Le expulsan a Alfaro Moreno porque se fue a festejar al alambrado y ya tenía tarjeta amarilla, se me ocurre. Anduvo quitándose la camiseta el jugador de Platense, Alfaro Moreno, que remató por arriba de Fuentealuna. La pelota no entraba nunca, Nannini la acompañaba, si pegaba en el palo pasó al ladito del palo izquierdo y lentamente. ¿Qué le pasa, por Dios, al arquero de Platense? Están tirando de todo. Los hinchas de Temperley ahora en una agresión desde la tribuna. Ahí van los jugadores de Temperley. Mamma mía, cómo habíamos sufrido. Cortala, gordo, cortala. Con la primera persona del plural. Más que nosotros, enfermo. Si vos seguís tan pobre como cuando vinimos de España. ¿Qué hizo Platense por vos? A ver. Al pasar el peaje, no pudo evitar la tentación. Se mintió que sería la última. Como esos fumadores que escatiman los puchos del primer atado que compran luego de una larga abstinencia. El cobrador estaba escuchando los partidos en la cabina. ¿Cómo va River?, preguntó. Hincha de cuadro chico, sabía que la gente no tiene idea si uno le pregunta por Platense, Banfield o Ferro. Decime que va perdiendo, pensó. Va ganando, informó el fulano con cara de gallina agradecida a la vida. Cuando se levantó la barrera se alejó, sintiéndose perdido, perplejo, como si la noticia lo hubiese dejado navegando en aguas desconocidas. Al pasar por Francisco Álvarez, sus dedos comenzaron a tamborilear sobre el volante, mientras silbaba inconscientemente entre dientes la melodía de un viejo estribillo que decía: partirá, la nave partirá, ¿dónde llegará? Nunca se sabrá, o algo así. Partirá, la nave partirá, ¿dónde llegará? Nunca se sabrá, será como el arca de Noé. Por la mañana yo me iré. La bruma se extiende sobre el agua y un lamento se pierde en las montañas. Cada día una pena se escapa del fondo de mi alma. Una letra de porquería que tenía que ver con el arca de Noé. ¿Pero por qué? Eran las 11:31. Una canción del año
Cosa rara, Abelardo Tagliaferro se derrumbó a las 11:35 cuando se dio cuenta de que lo que había estado tarareando los últimos 10 kilómetros no era ninguna canción pasada de moda, sino la perpetua melodía del "No se va, Platense no se va, Platense no se va", y las lágrimas se le desbarrancaron por las mejillas en 2 torrentes tibios. Cuando entrevió que toda resistencia era inútil, y como los chicos cuando se apuestan a sí mismos que si logran determinada proeza la vida les concederá premios impresionantes al estilo de "si logro saltar toda la cuadra sobre el pie derecho sin trastabillar, entonces la rubiecita de la panadería gusta de mí", Tagliaferro se convenció de que si llegaba a la capital federal y encendía la Motorola antes de que terminara el partido, el Calamar iba a lograr dar vuelta a su destino y los demás partidos se le iban a acomodar para seguir con chance de quedar en primera. Apretó el pie derecho contra el piso del auto y este saltó hacia adelante a una velocidad francamente peligrosa. Era digna de verse la imagen de ese gigante que volaba aferrado con ambas manos al volante como un piloto de carrera, cuya cara bañada de lágrimas recientes se enrojecía por el esfuerzo de cantar a los alaridos un viejo estribillo con la letra cambiada. A la altura de Moreno tuvo miedo de que la promesa de llegar a tiempo para oír el final no fuese suficientemente grandiosa como para lograr el conjuro, de modo que prometió dejar de fumar a las 4 de la tarde y para siempre. Temeroso de que los hados lo consideraran débil de espíritu, agregó la promesa de una dieta estricta que lo llevara 35 kilos abajo de su peso actual en un plazo máximo de 3 meses. Mientras encendía la radio para ir ganando tiempo y mientras volaba a la altura de Morón, las promesas iban acumulando sobre sus espaldas. Prometió volver a misa todos los domingos. Prometió no volver a madrugarle un pasajero a ningún colega por un plazo de 6 meses que luego extendió a 2 años. Prometió dejar de construir fantasías eróticas con la peluquera de la vuelta. Prometió regalarle flores a la Clarisa todos los viernes hasta que la muerte los separase. Estuvo a punto de prometer que no iba a joderlos más a los nietos para hacerlos de Platense, pero se contuvo a tiempo porque Dios no podía pedirle sacrificio semejante y porque supuso que ya había acumulado suficientes méritos con las promesas anteriores. A la altura del Hospital Posadas en Aedo levantó el volumen de la radio hasta darle su máxima potencia, sintonizó la emisora que siempre lo acompañaba para los partidos. Por detrás del ruido a fritura se adivinaban voces de relato. Descolgó el rosario que llevaba anudado al retrovisor y empezó a rezar en voz alta. A la altura de Ciudadela la radio recuperó por completo sus funciones. Tagliaferro interrumpió el Ave María y entrecerró los ojos. Estaba bañado en sudor y parecía 10 años más viejo que en la mañana. Habían perdido por robo. Estaban jugando el descuento, pero no había manera de remontar esa catástrofe. Las conexiones con las otras canchas hablaban de la algarabía de los cuadros que se habían salvado, y en un arrebato de amargura infantil se sintió despechado porque Dios hubiese hecho caso omiso de sus promesas de regeneración absoluta. Mientras tomaba la salida de la autopista, hizo un último esfuerzo para que no le importara. Se detuvo en una cuadra desierta, llena de galpones en las 2 veredas. Se dijo que no podía ponerse así, que un dolor de ese tamaño solo podía sentirse por la pérdida de un ser querido, que no podía tirar a la basura los esfuerzos de los últimos meses, y todavía le faltaba sobreponerse a la escenita que iban a hacerle los muchachos en la parada. Control, gordo, control. Mejor seguir haciéndose el distante, el superado. Tal vez así lo dejaran en paz. Tardó 15 minutos en arrancar de nuevo rumbo a la parada. Abelardo Celestino Tagliaferro dobló la esquina sin prisa, apretó suavemente el embrague, puso la palanca de cambios en punto muerto con las manos levemente posadas sobre el volante, arrimó el auto a la vereda, lo detuvo sin brusquedad al final de la hilera de autos amarillos y negros, apagó el motor, quitó la llave del tambor, aspiró profundamente y dirigió la mano izquierda hacia la puerta. Cuando logró incorporarse, no se dirigió inmediatamente hacia la esquina. Fue a la parte trasera del taxi, abrió el baúl, hurgó un momento bajo la capa de herramientas y encontró lo que buscaba. Desplegó la enorme tela rectangular con ademanes tiernos, se anudó la bandera blanca con la franja central marrón en el cuello y la extendió a sus espaldas como si fuera una capa.
tanteó otra vez y halló el gorrito tipo piluso, se lo plantó hasta las orejas, cerró el baúl, levantó los ojos hacia la esquina, abiertos en un semicírculo, los otros se pasaban el mate y le clavaban a la distancia 7 pares de ojos inquisitivos. Tagliaferro no caminó enseguida porque acababa de entender que todos los hombres son cautivos de sus amores. Uno no entiende por qué ama las cosas que ama. El intelecto no sirve para escapar de los laberintos del afecto. Por eso es tan difícil enfrentar el dolor, porque uno puede engañarse inundando con argumentos razonables las llagas que tiene abiertas en el alma. Pero lo cierto es que esas llagas no se curan ni se callan. Y por eso un hombre puede amar a una mujer que a los otros hombres les parezca funesta, o puede poner su corazón al servicio de amores que a los otros se les antojen inútiles o intrascendentes. Abelardo Tagliaferro estiró los brazos, prendió las manos a la tela como un extraño superhéroe extendido de peso y supo que lo importante no es a quién o a qué uno ama, sino el modo en que uno ama lo que ama. Recién entonces caminó hacia la parada.